El de España en el despegue del hidrógeno verde. Marta Vilar, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Raquel. Pues hace tan solo unos días, esta misma semana, teníamos también a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, presentándonos ese plan de REPowerEU, un plan de alternativas energéticas para diversificar las fuentes de energía que tiene la Unión Europea y pues depender un poquito menos de Rusia. Y entre esas fuentes de energía alternativas, pues una de ellas es la del hidrógeno verde. Así que vamos a intentar ponerle números a los objetivos que tiene Europa en este sentido. Bueno, pues la Unión Europea, por ejemplo, quiere producir 1 millón de toneladas de hidrógeno verde para el año 2024, es decir, de cara a los próximos 2 años, y 10 millones de toneladas para 2030. Quieren además que dentro del mix energético europeo ese porcentaje, el peso que tiene el hidrógeno verde, pase del 2% hasta el 14%. Ahí es nada, es una subida muy importante, y para ello lo que estima la Unión Europea es que va a necesitar invertir, ojo con estas cifras, entre 180.000 y 470.000 millones de euros. Y por ejemplo, lo ponemos en comparación con el plan que nos ha presentado esta semana, el REPowerEU, que estaba valorado en unos 300.000 millones de dólares, por lo tanto podemos ver que al final la Unión Europea planea invertir todavía más solo en hidrógeno verde de cara a los próximos años. Bueno, pues en este sentido España ya lo viene diciendo, como decías al principio. Elon Musk lo dice más por la energía solar, pero también son muchos los líderes que hablan sobre el potencial que tiene España en materia de hidrógeno verde. Y por ejemplo, uno de los que lo ha explicado en ese congreso que se ha celebrado esta semana, que se está celebrando y es el último día en España, un congreso sobre el hidrógeno verde, pues ha sido Carlos Barrasa, que es el director de Commercial and Clean Energies de Cepsa, que además es uno de los principales promotores del hidrógeno verde en España. Se explicaba cuál es el potencial de nuestro país en ese sentido. España, además, tiene unas condiciones únicas para participar en esta nueva industria. Tenemos un acceso y una capacidad de generación renovable muy destacable, capacidad técnica y una localización privilegiada. Los puertos de Algeciras y Huelva nos dan acceso a la cadena de valor que se está generando a nivel global. Y España puede jugar un papel único en la independencia energética de Europa. Bueno, por cierto, quien también ha estado en ese Congreso de Hidrógeno Verde 2022 en España ha sido la ministra, por supuesto, de Transición Energética española, Teresa Ribera, que también ha hecho comentarios en esa misma línea. Ha llegado la hora de dar el salto, un salto cualitativo que nos permita convertir los procesos, el aprendizaje, la experiencia real de la que disponemos en una respuesta generalizada en aquellos espacios en los que la electrificación, la aplicación de otras soluciones no es suficiente, en aquellos procesos, en aquellos sectores en los que necesitamos transformar las necesidades de descarbonización en alternativas reales, de las que el hidrógeno tiene mucho. Bueno, ya tenemos los datos de los objetivos de la Unión Europea para el hidrógeno verde, también tenemos las declaraciones de los expertos, de la ministra de Transición Ecológica aquí en España, así que vamos ahora a la parte más explicativa. Vamos a intentar averiguar por qué el hidrógeno verde es una alternativa limpia en materia de energía. Bueno, pues sobre todo lo es por sus propiedades, y es que fíjense qué curioso, el hidrógeno verde es el elemento químico más simple que existe en la tabla periódica y además es el más abundante del mundo. Podemos encontrarlo prácticamente en cualquier sitio, sin ir más lejos, por ejemplo, en el agua, H2O. Bueno, aquí el pero está en que al final es muy difícil, de hecho lo encontramos muy pocas veces en solitario. Por ejemplo, como decíamos, en el caso del agua, al final va acompañado del oxígeno. Así que, pues para poder, digamos, dividirlo, hay que separarlo, por lo tanto, y esto se hace, por ejemplo, con un proceso que se llama la electrólisis, que para hacerlo es necesario, por ejemplo, utilizar energía, es una de las desventajas, pero de todas formas se puede utilizar energía de origen renovable, como puede ser la energía solar o la energía eólica, para llevar a cabo esa electrólisis. ¿Qué ventajas tiene el hidrógeno verde frente a otras energías? Bueno, pues por ejemplo, uno de los datos que se han dado en ese congreso es que el hidrógeno verde tiene 3 veces más energía que la gasolina, y además dicen que al quemarlo no contamina, puesto que lo único que emite es vapor de agua. Y además, por ejemplo, entre sus usos, por ejemplo, podemos utilizarlo para el transporte, para aquellos vehículos que funcionen en base al hidrógeno verde, pero también podemos utilizarlo para la calefacción. Así que ese es un poco el resumen de un elemento, de una fuente de energía limpia, Raquel, que ha estado en boca de muchos esta semana, ya no solo por ese congreso, sino también por ese plan de REPowerEU que nos ha presentado la presidenta de la Comisión Europea para poder diversificar las fuentes de energía y la energía en definitiva que tiene la Unión Europea, y cómo el papel de España pues al final es muy importante en este sentido.
Gracias, Marta. Nos quedamos con ese mensaje. Vamos a ver si arranca o no arranca del todo